Hola hermanos, el día de hoy, 12 de noviembre del 2019, es martes de la 32ª semana del tiempo ordinario. Fíjense, hoy tenemos otra memoria obligatoria, la memoria de San Josafat. Ayer era San Martir de Tours, ahora es San Josafat, patrono de Lituania. No se llamaba así, yo no sé por qué se cambian un nombre tan bonito, se llamaba Juan Kuncevic, fue bautizado así en 1580 en Lituania, en lo que era el ducado de Lituania en aquel entonces. Fíjense, de una familia ortodoxa, pues el problema es que esta es una época un poco conflictiva, ¿no? Porque desde finales del siglo XV había habido un movimiento para que la iglesia lituana se volviese en comunión con la Santa Sede. Entonces son realmente griegos ortodoxos, pero católicos, fíjense, son greco-ortodoxos, pero católicos en comunión con la Santa Sede. Bueno, él decide entrar como monje y bueno, ahí se cambia el nombre cuando entra como en el monasterio, se cambia el nombre de San Josafat. Él logra una reforma dentro del monasterio, por eso se les conoce como la Orden de San Basilio, pero de San Josafat, o sea, fíjense ustedes. Y luego llega a ser superior, es ordenado sacerdote en 1609, ya para 1617 lo nombran obispo de Polotsk, pero eso ya es en Bielorrusia. Y bueno, empieza a hacer un trabajo extraordinario, incluso acuérdense que acaba de pasar en 1563 el Concilio de Trento, y entonces para poner en práctica las disposiciones del concilio, él crea un catecismo, es un gran reformador de la iglesia, pero bueno, lamentablemente morirá mártir un 12 de noviembre de 1623. Un grupo de personas le rodeó, lo golpearon, o sea, fue una cosa, yo cuando leía un poquito de la biografía me acordaba ¿se acuerdan de aquel pobre hombre de la parábola del buen samaritano que lo dejaron medio muerto y lo tiraron allá al río y entonces pues por eso mártir? Fue canonizado por el Papa Pío IX en 1867. Fíjense, se le conoce, bien simpático, el ladrón de almas, así se le llama, porque era una persona que, pues lógico, con su predicación, y dicen que no era una persona con una personalidad, era un poco más retraído, más tímido, si lo quieren, pero era un predicador fogoso, y eso fue logrando que muchas personas, pues, volvieran a la fe, o más bien llegaran a la fe en la comunión católica. Bueno, vamos, primera lectura. El texto que muchas veces, y lo digo, lo utilizo para los funerales. Libro de la Sabiduría, acuérdense que eso es lo que estamos leyendo, capítulo segundo y unos versículos del capítulo tercero. Dios creó al hombre para que fuera inmortal, lo hizo a imagen y semejanza de sí mismo. Mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan quienes le pertenecen. En cambio, las almas de los justos están en las manos de Dios y no los alcanzará ningún tormento. Los insensatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era una desgracia y su salida de entre nosotros una completa destrucción. Pero los justos están en paz. La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo, pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad. Después de breves tormentos recibirán una abundante recompensa, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en el crisol y los aceptó como un holocausto agradable. En el día del juicio brillarán los justos como chispas que se propagan en un cañaveral. Juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos, y el Señor reinará eternamente sobre ellos. Los que confían en el Señor comprenderán la verdad, y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado, porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos. Qué joya, ¿no? Los justos están en manos de Dios y no los alcanzará ningún tormento. Después de algunos breves sufrimientos, después de algunas pruebas, Dios los halló dignos de sí. ¡Qué belleza! Esto es la vida eterna, eso es nuestra confianza. Ay, la gente pensaba que sus sufrimientos eran castigos. No, Señor, estaban siendo purificados porque el Señor, a los que Él elige, Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos. Pero se murió. Pues sí, pero es que esta vida no lo es todo, entendámoslo. Lo nuestro es ganarnos la vida eterna. Recibirán su recompensa, porque Dios los puso a prueba, vuelvo a repetir, y los halló dignos de sí. Entonces, ¿cómo andamos? Cuéntenme, ¿qué tal se sienten ustedes? No me contesten que si están bien de salud. No, yo estoy preguntando, bueno, salud espiritual. Yo lo que estoy preguntando es, ¿usted cree que el Señor lo ha hallado digno de él? Su vida, la mía, es digna de Dios. Esta es una joya, ¿no?
Los insensatos pensaban que los justos habían muerto. No, no, no. Fíjense, a mí me encanta, siempre que lo leo, bueno, no cuando lo leo, yo no lo leo, pero lo leen normalmente en las misas, en los funerales, en las exequias, como primera lectura, ya les digo, a mí me encanta eso, que el día del juicio los justos brillarán como chispas que se propagan en el cañaveral. Qué belleza la imagen, ¿no? O sea, que realmente, hombre, tenemos que ser radioactivos. Ay, padre, ¿cómo se pone aquel? Sí, 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 la fe debería de ser radioactiva, debería de contagiarse, debería de tocar a todos, así como chispas que se propagan por el cañaveral. Pero para eso necesitamos ser siervos fieles. Por eso el Evangelio, capítulo 17 de San Lucas, otra vez. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo: entra enseguida y ponte a comer? No le dirá más bien: prepárame de comer y disponte a servirme para que yo coma y beba. Después comerás y beberás tú. ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan: no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Acuérdense que hay traducciones que dicen: no somos más que siervos inútiles. A mí me llega eso, pero me gusta mucho porque es una sensación de la inutilidad, o sí, la debilidad frente a Dios. Eso se vuelve grandeza, pero a los ojos del mundo, yo pienso, durante la Revolución Francesa y todo lo que se dio con el liberalismo del siglo XIX, fíjense, así se llamaban las leyes de manos caídas, porque consideraban que el sacerdocio, que las religiosas, que los monjes, estos señores es de manos caídas porque no sirven para nada, no sirven para otra cosa, son inutilidad. ¿Saben qué? Bendito sea el Señor que somos inútiles a los ojos del mundo, pero a los ojos de Dios, el que tiene fe, el que cree y trata de ser fiel, el que es un servidor de Dios y de los hermanos, ese no va a ser un inútil, ese es el que va como chispas que se propagan por el cañaveral. Bueno, lógico, con la primera lectura del día de hoy me vino a mí a la mente que debemos hacer una oración por nuestros difuntos. No, padre, pero ya pasó el día de los fieles difuntos, la semana antepasada, usted ocúpese de... No, 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 es que siempre tenemos que orar por nuestros difuntos queridos. Así que les invito, esta es una oración muy breve y vale la pena. Dios de misericordia y amor, ponemos en tus manos amorosas a nuestros hermanos y hermanas que has llamado de esta vida a tu presencia. En esta vida les demostraste tu gran amor, y ahora que ya están libres de toda preocupación, concédeles pasar con seguridad las puertas de la muerte y gozar de la luz y la paz eterna. Habiendo terminado su vida terrena, recíbelos en el paraíso, en donde ya no habrá tristeza ni dolor, sino únicamente felicidad y alegría con Jesús tu Hijo y con el Espíritu Santo para siempre. Amén. Que Dios les bendiga.